quiero hablaros en el día de hoy acerca de que hay un ingrediente que a veces se nos olvidó a la civilización occidental, a los que estamos aquí en este entorno de lo que es un mundo secular como el nuestro, ¿no? El hecho de que no veamos las cosas no quiere decir que las cosas no existan. Hay un montón de cosas que nosotros no somos capaces de percibir y que sin embargo están ahí. ¿Sabéis? Hay animales que pueden escuchar frecuencias que para el oído humano son imposibles de escuchar. Incluso podemos medirlas con aparatos que son capaces de medir frecuencias o muy altas o muy bajas, pero que nuestro oído no es capaz de escuchar. A veces algunos animales, pongo por ejemplo los elefantes, los delfines, los murciélagos, los caballos, tienen la posibilidad de escuchar sonidos que nosotros no escuchamos. Incluso animales que tenemos en casa, como los perros o los gatos, son capaces de escuchar sonidos que nosotros no podemos escuchar. Incluso ellos tienen una capacidad que es lo que se llama la geolocalización. ¿Sabéis cómo el GPS? Pues un animal de casa, un perro o un gato, tiene la facilidad de escuchar sonidos y de saber de dónde vienen. Nosotros esa capacidad la tenemos un poquito perdida. A veces pensamos que vienen de la derecha y vienen de la izquierda los sonidos, ¿no? Porque esa capacidad de la geolocalización la tenemos un poco estropeada. Pero fijaos una cosa, es el hecho de que nosotros podemos tener esa capacidad estropeada, pero los sonidos existen. De alguna manera, muchos habitantes del mundo occidental han perdido la capacidad para la espiritualidad. Es decir, que nosotros no somos como otros continentes. En otros continentes, por ejemplo, América del Sur, Latinoamérica en general, por ejemplo, en África, por ejemplo, en Asia, la gente está mucho más atenta al mundo de lo espiritual. Y en cambio, en nuestro entorno, en este entorno secular, la espiritualidad de alguna manera se está perdiendo. En el mundo no hay mucha gente atea. En el mundo no hay una proporción muy alta, ¿sabéis? Incluso está disminuyendo la población secular y atea en el mundo. Hace unos años era el 16%, hoy en día es un 13%, mira que es poco. En cambio aquí estamos rodeados de gente y nos puede llegar a parecer que todo el mundo es secular, que todo el mundo es ateo. Y en cambio, en las proporciones del mundo entero, esto no funciona así. Solo, por decirlo de alguna manera, el 87% de la gente tiene sentido de la espiritualidad en nuestro mundo. Este sentido se puede entrenar o se puede atrofiar, el sentido de la espiritualidad. Y nosotros tenemos la capacidad de entrenarlo. Es lo que a veces se llama la inteligencia espiritual. Os hablaré luego acerca de inteligencia espiritual. Dejadme que ahora os hable de cocina, ¿vale? En la cocina, no sé si os ha pasado alguna vez que probáis un plato y sabéis que hay algo ahí que no podéis reconocer y que sin embargo está en el plato. Un sabor que no habíais probado antes. A mí me pasó ese sabor hace unos años con una cosa que en España no era nada normal, que era el cilantro. Entonces yo he viajado bastante a Latinoamérica y el cilantro es muy habitual en la cocina latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, en los ceviches entra el cilantro pero a manta, ¿no? Y yo lo probaba y decía, ¿qué es este sabor tan fuerte y tan especial? A mí no me gusta el cilantro, o sea que si alguna vez me preparáis comida, no me pongáis cilantro en la comida, porque es que tiene un sabor muy fuerte. Yo no podía reconocerlo, yo no lo había probado nunca y sin embargo estaba ahí. Un poco esto es lo que le ocurre a nuestra civilización occidental, al mundo occidental con la espiritualidad. Y dice, hay algo ahí, pero no tengo con qué detectarlo, no sé lo que es. Está ahí, pero no puedo reconocerlo. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que la civilización occidental ha llegado hasta aquí? Porque esto no ha sido siempre así. En el mundo occidental ha habido capacidad para la espiritualidad, pero hoy en día esto se ha perdido. La espiritualidad, por decirlo de alguna manera, se ha perdido porque
Una primera razón que quiero apuntar es porque de alguna manera hemos tenido lo que un autor francés, Frédéric Lenoir, le llama un recuerdo traumático. ¿Un recuerdo traumático qué es? Es un recuerdo de que nos han dado un golpe. Esto es un trauma, ¿vale? Hemos tenido un trauma con la espiritualidad. Nos han dado un golpe y de alguna manera nuestra civilización ha quedado afectada. Lo que nos pasa es que nos ha pasado con la religión lo mismo que nos pasa con una pesadilla en la noche. A veces durante las noches hemos tenido una pesadilla, nos despertamos, no sabemos qué nos está pasando exactamente, no sabemos qué nos ha ocurrido durante la noche, pero sabemos que algo ha ido mal, que algo no funcionó. Y la gente hoy en día no sabe bien qué es lo que le ha pasado con la espiritualidad, pero tiene un recuerdo negativo. Lo que nos sucede en el día de hoy es que a veces confundimos cosas, a veces le hablo a alguien de Dios y ¿sabéis lo que escucha una persona en la civilización occidental? Escucha iglesia y dice, no me interesa la iglesia. La iglesia de alguna manera me genera recuerdos negativos y esto es lo que hace que cuando las personas escuchen Dios a veces reaccionan negativamente. En parte porque tienen una opinión del mensajero de la iglesia en forma negativa. ¿Y sabéis por qué ocurre eso también? Porque la gente identifica iglesia con jerarquía, identifica iglesia con un grupo de personas que dirigen esa iglesia institucional que ellos conocen y esto les da un recuerdo negativo. Y cuando tú hablas de Dios, ellos piensan en la jerarquía. Tenemos que entender bien una cosa. La iglesia, la comunidad de la fe, no es la jerarquía, sino que la comunidad de la fe son el grupo de gente que cree en Dios. Pero claro, nosotros hemos hecho una identificación muy fuerte entre iglesia y jerarquía de la iglesia. Como la jerarquía de la iglesia en un determinado momento se alió con el poder, pues nosotros cuando nos hablan de Dios hacemos toda esa serie de relaciones y nos hacen decir no me interesa. No me interesa porque ese grupo de gente se han comportado como un grupo de poder. Pero la iglesia es más que esto. La iglesia es un montón de gente que está haciendo un montón de cosas buenas. No toda la iglesia es iglesia, pero hay iglesia dentro de la iglesia. A ver si consigo explicar esto. No todo lo que es iglesia visible es iglesia real. Hay gente que se llama iglesia y que realmente no son personas que tienen una confianza y una creencia en Dios, sino que es una institución de poder. Pero dentro de esa institución hay gente que son fieles, que realmente viven una experiencia con Dios, que realmente tienen un corazón para Dios, y por eso tenemos que distinguir. A veces en la prensa y así se nos dice, la iglesia dice. ¿Qué quiere decir la iglesia dice? Que aquellos que forman la jerarquía opinan ¿qué? ¿Eso significa que todos los que están dentro de la iglesia opinen lo mismo que aquellos? No, no significa esto, sino significa que aquellos que dirigen tienen una opinión, pero la iglesia es más que aquellos que dirigen. La iglesia realmente es una comunidad de gente de fe, una comunidad de gente que ha puesto su fe y su confianza en Dios. Estos son la verdadera iglesia, los creyentes en Dios. Muchas veces hemos identificado iglesia con un grupo de gente que no se distinguía por una relación con Dios muy cálida, con una relación con Dios muy afectiva, con una relación con Dios muy intensa, ¿no? No hay fuego en esa relación con Dios. Y la relación con Dios tiene que ver con eso, tiene que ver con intimidad con Dios, tiene que ver con cercanía con Dios. Tenemos la capacidad en la espiritualidad de reconectar con Dios. La espiritualidad es el camino, la vía que vamos a utilizar para reconectar nuestras vidas con Dios. Es muy curioso lo que ocurre en nuestra sociedad con los sondeos, cuando hacen encuestas. ¿Sabéis que una parte muy interesante de la gente que se consideran
ateos son gente que tiene interés por la espiritualidad, son gente que tiene interés por Jesús, son gente que tiene interés por la oración. Es muy curioso, porque se llaman ateos a sí mismos, pero realmente el contenido de su ateísmo no es tan como nosotros podríamos pensar, rechazo por todo lo espiritual, sino no. El rechazo se dirige en muchas ocasiones a la forma en la que han visto que aquella iglesia institucional se comportaba. Los mismos sondeos indican que cuando se habla de iglesia, las opiniones son mucho más negativas, un grado de rechazo mucho más alto. Lo que nos está diciendo nuestra generación alrededor es esto: sí a Dios, pero no a la iglesia tal y como la he conocido. Esto es lo que realmente, cuando lees en el interior de las encuestas, es lo que nos está diciendo la población a nuestro alrededor. Otros lo que pasa es que no pueden hacer esa distinción. Otros, porque la iglesia les ha fallado, rechazan también a Dios. Este filósofo francés del que os hablaba, Francia sabéis que es un país muy secular, se llama Frédéric Lenoir, él es todo un superventas, ¿no? En Francia vende muchísimos libros y él nos dice: somos menos religiosos, hablando de los europeos, ¿no?, en cuanto a compromiso con los rituales institucionalizados. Es decir, vamos menos a la iglesia, vamos menos al edificio de la iglesia. Dice, él continúa diciendo, pero cada vez tenemos más interés por lo que es la dimensión espiritual. Cada vez tenemos más interés, más necesidad de descubrir lo que es el sentido de la vida. Y con esta pandemia que estamos viviendo, con esta situación de COVID que estamos viviendo, puedo deciros que ese interés ha crecido un montón. Ha crecido en todos los lugares, en todas las generaciones. Esta tarde tengo una charla con estudiantes de universidad a través de lo que es Zoom y de lo que es YouTube también, en donde estudiantes de universidad, cristianos y no cristianos, van a estar explorando el sentido de la libertad. Fijaos cómo en todas las áreas hay más interés por la espiritualidad, aun cuando la gente se relacione mal con lo que son las liturgias, ¿no? Este autor, Frédéric Lenoir, habla acerca de las causas también. ¿Cómo es que hemos llegado ahí? ¿Cómo es que hemos perdido interés? Él nos dice básicamente que hay 3 ingredientes que han hecho perder interés por la espiritualidad entre la gente de nuestro alrededor. El primer ingrediente del que él habla es el individualismo. El segundo es la globalización y el tercero es el espíritu crítico. Individualismo, globalización y espíritu crítico. Me interesa mucho y muy especialmente este problema del individualismo de nuestra generación. Nuestra generación ha perdido el elemento de lo colectivo. Cada vez nos hemos encerrado más en nosotros mismos. Nuestro mundo no es individualista, pero la sociedad occidental en la que nosotros vivimos sí es muy individualista. Yo diría que el problema no solo es el individualismo, sino que hemos llegado al problema del individualismo radical. Ya solo me importo yo mismo, ya no me importa al final ni siquiera mi propia familia, ya no me importan los vecinos, ya no me importa nadie más. Vivo para aquello que me da placer solo a mí mismo. Dice este autor, la religión es colectiva, la religión no se puede vivir individualmente, sino que la religión tiene un componente colectivo, siempre es vivir. Nosotros decimos que la iglesia real, la iglesia verdadera, es el evangelio vivido en comunidad. El evangelio vivido en comunidad siempre tiene estos 2 elementos. Y claro, esa dimensión colectiva, dice Lenoir, ha habido una individualización de todo y como consecuencia ha habido un rechazo de esta dimensión colectiva. Por eso han querido liberarse de las instituciones, de todo lo que es grupal. Hay un rechazo de la religión organizada.
Y el resultado es que cada vez en nuestra sociedad estamos más solos y estamos más solitarios. No queremos tener relación con los demás, no queremos tener contacto y conexión con los demás y luego decimos, me siento solo. He perdido redes de soporte, he perdido gente con quien hablar de cosas íntimas y profundas. ¿Tienes alguien con quien hablar de cosas íntimas de tu corazón, para hablar de espiritualidad? Porque este es uno de los problemas. Hoy en día, cuando alguien quiere hablar de espiritualidad, uno de los problemas es que casi no encuentra a nadie en nuestra generación. Casi no encuentra con quién hablar de estas cosas tan personales, tan interiores, sino que de alguna manera nos hemos quedado aislados, ¿no? Esta tendencia hacia descubrir la propia espiritualidad, como os decía antes os nombraba esta palabra, es la inteligencia espiritual. Hoy en día ya no se habla solo de inteligencia medida en cuanto al coeficiente de inteligencia, ese número que te da, porque ese número habla poco, sino que hoy en día lo que intentamos hablar es de inteligencia emocional, inteligencia espiritual, nuestras capacidades para, no es la cantidad de inteligencia que tengo, sino cómo la utilizo para moverme en la sociedad. Hay gente que tiene un coeficiente de inteligencia muy alto, pero que luego, viviendo en sociedad, no es capaz de utilizar toda esa gran capacidad que tiene y se relaciona mal, funciona mal en sociedad. Eso sería lo que mide la inteligencia emocional. Esto mismo ocurre cuando es cuestión de la espiritualidad. Puedes tener un grado de inteligencia muy alto y luego no tener capacidad para descubrir todas esas cuestiones que quedan ocultas en la cotidianidad. Todas esas cosas que la prisa, el ritmo tan rápido con el que vivimos hoy en día no nos permite percibir. Me vengo a nuestra ciudad, me vengo a Barcelona. El doctor Jordi Font es un psiquiatra, es un psicoanalista, es el codirector del máster de espiritualidad transcultural y él nos dice, una persona especialista en lo que es espiritualidad, nos dice, la experiencia espiritual surge cuando un ser humano se da a sí mismo la oportunidad de encontrarse con los enigmas que están velados en la cotidianidad. Eso es inteligencia espiritual, darse la oportunidad de descubrir los enigmas que están velados en la cotidianidad, velados, cubiertos con un velo. Hay que descorrer el velo, hay que quitar el velo para poder ver estos enigmas que están escondidos en la cotidianidad. Dice, este ejercicio, el encuentro con el enigma de la propia vida, pide sentido y verdad. Todos necesitamos que nuestra vida tenga sentido. Todos necesitamos descubrir verdad, de manera que en esta búsqueda pueda emerger la luz. En esta búsqueda pueda emerger una luz en medio de lo cotidiano. Dice, algunas veces esta luz es muy tenue, es como una lucecita pequeña. Algunas veces es como una explosión de luz, dice. Y es así, la experiencia espiritual se presenta de formas diferentes para personas diferentes. No todos vivimos la espiritualidad igual, pero todos tenemos capacidad para la espiritualidad. Si nos tomamos el tiempo de descubrir esto que está velado, si descubrimos ese velo y pasamos a la parte de atrás, podremos tener un encuentro con esta dimensión de lo espiritual. Tener un encuentro que dice, algunas veces parece un encuentro con algo, pero que algunas veces es un encuentro con alguien. Y esta es la cuestión. La espiritualidad nos lleva a descubrir no solo que hay un algo ahí. A veces hablando de espiritualidad la gente me dice, algo tiene que haber, ¿no? Me dice, algo tiene que haber. Pero algunas veces tenemos que tener y darnos la oportunidad de decir, algo no, alguien tiene que haber. Y esto es un encuentro de redescubrimiento mutuo, ¿no? De que nosotros tenemos la capacidad de descubrir a este alguien, porque este alguien se ha dado a conocer.
Este alguien ha hecho algo para que nosotros podamos conocerlo. Qué interesante, ¿no? Que Él haya querido comunicarse sin esa voluntad de comunicación por parte de Dios. Nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de llegarle a conocer, ¿sabéis? Nosotros desde aquí solo intuiríamos. Nos dice la Biblia que a través de lo creado, a través del mundo de lo creado, nosotros podemos llegar a saber algo de Dios. Tendríamos una intuición de Dios, pero podemos llegar a saber mucho más de Dios porque Él se ha dado a conocer. Esa palabra revelación, ¿verdad?, de la que habremos oído alguna vez. Todos tenemos un concepto. Esa revelación quiere decir no que yo haya conseguido descubrir, sino que Él ha descorrido el velo. Él se ha dado a conocer a sí mismo para que nosotros podamos conocerle. Hay un filósofo polaco, se llama Leszek Kolakowski, que él pasó de lo que era el marxismo, estaba en una Polonia comunista en aquel tiempo, pasó del marxismo al cristianismo. Él encontró en la comunidad cristiana, en el culto de la comunidad, un dinamismo que le permite encontrar sentido de la vida, le permite encontrar criterios morales y le permite encontrar razones para la esperanza. Cosas tan interesantes que no tenía antes dentro de la cosmovisión marxista. Le faltaban estos tres elementos. Mira, sentido para vivir, ¿por qué vivo? Criterios morales, ¿por qué esto es bueno y por qué esto es malo? Pero en tercer lugar, un elemento muy importante que es razones para la esperanza. Razones para la esperanza. Nosotros vivimos en una generación sin esperanza. Vivimos en la generación más desesperanzada que ha pisado la tierra de este país. ¿Sabéis? En generaciones anteriores la gente podía estar incluso equivocada, pero ¿sabéis una cosa? Tenían esperanza. Hoy en día la gente de mi sociedad, la gente de la sociedad en la que vivo, no tiene ninguna esperanza. Piensa que no hay ninguna buena razón para vivir aquí y que cuando termine se acaba todo. Esto es lo que piensan millones de personas en mi generación. No tienen ninguna esperanza. Pues este hombre pudo encontrar en esa espiritualidad esas tres cosas. Un sentido por el que vivir, criterios morales de lo que está bien y está mal, y no solo esperanza, sino razones para la esperanza, porque es importante. La esperanza tiene que darnos razones para la esperanza. Él nos dice que hay dos formas irreconciliables de aceptar el mundo y nuestro lugar en él. Una que deriva de aceptar la existencia de Dios y otra que deriva de aceptar también la negación de la existencia de Dios. Dos posibilidades. A veces nosotros en nuestra sociedad tratamos de mantenernos neutrales y decimos, yo ni de los que creen en Dios ni de los que no creen, soy agnóstico, nos dicen. Pero sabéis, esa postura no existe, porque cuando tú no aceptas la existencia de Dios, automáticamente estás aceptando la inexistencia de Dios. No existe el terreno neutral. Al no aceptar una cosa, automáticamente estás aceptando la siguiente. No hay terreno para la neutralidad en nuestro territorio. Rechazar a Dios te lleva a una vida en donde es difícil encontrar sentido. Es muy importante pensar antes de tomar una decisión. Es muy importante pensar tranquila y reflexivamente. Poner fe en Dios no es un abandono de la razón, sino es encontrar razones para la esperanza. Aceptar una cosa o aceptar la otra, aceptar un mundo con Dios o aceptar un mundo sin Dios, es muy importante porque nos lleva a lugares diametralmente opuestos. La decisión que tomes sobre esto, la decisión de buscar intimidad, de buscar relación con Dios, si lo tomas de una manera o de otra, te lleva a lugares totalmente diferentes. Una espiritualidad sin Dios es una espiritualidad centrada en el ser humano.
Es una espiritualidad que no es racional, que no es relacional. Es una cuestión que tiene que ver con dar vueltas en tu interior, con tú y contigo mismo. En cambio, la espiritualidad centrada en Dios es una cuestión relacional. Y esto creo que ahí es donde tenemos que entenderlo bien, porque muchas veces no hemos entendido la espiritualidad de esta forma. Hemos entendido la espiritualidad como un lugar al que tengo que ir, la iglesia como un lugar al que tengo que ir. Hemos entendido espiritualidad como un conjunto de prácticas que tengo que realizar. Debo hacer esto, debo hacer esto, debo hacer esto. Hemos entendido la espiritualidad como un conjunto de normas que hay que seguir. Tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro. Sin embargo, la espiritualidad no es ninguna de esas cosas. Perdonadme. La espiritualidad tiene que ver con alguien con quien relacionarme. Miradlo bien. Esto es lo que Dios ha hecho con el ser humano. Dios ha creado el ser humano para que nosotros podamos relacionarnos con él, para que nosotros podamos tener intimidad con él. Esto es una espiritualidad que va mucho más lejos, porque tiene que ver con llegar a conocer a Dios, llegar a conocer su mente, llegar a conocer su carácter, llegar a conocer su corazón, ponerte en intimidad con la persona más profunda, más increíble que existe. Y realmente esto le da una profundidad a la relación que cuando buscamos de tener una espiritualidad sin Dios, esa no lo tiene. Una espiritualidad sin Dios, ¿habéis visto alguna vez los ratoncitos esos chiquitines que les ponen dentro de una ruedecita y van dando vueltas y van dando vueltas y van dando vueltas? Es decir, corren mucho, pero ¿sabéis? No llegan a ninguna parte, porque es una espiritualidad centrada en ti mismo. En cambio, la espiritualidad centrada en Dios, no te lo acabarás a Dios. A Dios nunca te lo acabarás jamás. Nunca llegará a un punto donde digas, me suena a repetido, sino que es tan profundo, tan inmenso, que necesitarás una eternidad para llegar a conocer algo de Dios. Por eso Dios quiere darnos vida eterna. En el lado de la fe, un apóstol de Jesús nos explicó esto. Mirad qué palabras tan interesantes. Nos dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel que tú has enviado, a Jesús. Miradlo bien. La vida eterna es llegar a conocer a Dios a través de Jesucristo. Esto es la vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, frecuentemente tenemos conceptos equivocados de lo que es vida eterna. Solo nos damos cuenta de una parte y pensamos que vida eterna es una duración muy larga de vida. Es eterna, no termina nunca. Pero esa palabra no hace justicia a lo que es la vida eterna, porque la vida eterna es sobre todo una calidad de vida, es una vida plena. Así podríamos traducir la palabra vida eterna. Vida eterna es vida plena. Aquí todos nosotros vivimos vidas parciales, todos nosotros vivimos vidas encogidas, vidas llenas de fracasos, vidas llenas de propósitos grandes. Todos tenemos grandes sueños, grandes ilusiones. No hay nadie que no tenga sueños grandes, pero la realidad, el día a día, se queda muy bajo, se queda como muy parcial, como muy fraccionario. En cambio, la vida eterna, la vida plena, es aquella en donde tú puedes llegar a ser todo para lo que fuiste concebido, para aquello para lo que fuiste creado. La vida eterna, como os decía antes, no se consigue viviendo una vida de moral alta, no se consigue haciendo muchos sacrificios, no se consigue con liturgias, no se consigue con prácticas religiosas, sino que el Evangelio nos dice que la vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a aquel a quien tú has enviado, a Jesucristo. Lo que da vida eterna es entrar en una relación con el único ser que es eterno. Lo que da vida eterna es entrar en una relación con el único ser que tiene una vida plena, y Él te comunica su vida, Él te da su vida. Como estás conectado con Él,
la vida de Dios fluye en tu interior. La tumba en la que pusieron a Jesús está vacía. Jesús es alguien que está vivo. Y porque está vivo, tiene la capacidad de relacionarse con nosotros. Esto es lo que han descubierto millones de personas a lo largo de miles de años en todas las culturas. El cristianismo no está circunscrito a Europa. El cristianismo no es un fenómeno de Estados Unidos. El cristianismo no es un fenómeno del mundo occidental, sino que el cristianismo está extendido en todo el mundo porque cualquier persona de cualquier cultura, cuando lo desea, puede restablecer su relación con Dios, la relación con la persona de Jesús. Hasta aquí quería yo llevaros hasta el día de hoy. La semana que viene quiero continuar a partir de aquí. Quiero hablaros acerca de conocer a la persona de Jesús. ¿Cómo se puede hacer eso de conocer a la persona de Jesús? Hoy os he estado hablando de que esto de la vida eterna, de la vida plena, tenía que ver con restablecer la relación con Dios. La semana que viene quiero contestaros en cómo se puede restablecer la relación con Dios.